Hola, ¿qué tal amigos? Somos Ariel y Miriam de Mama Has Faith. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Estamos muy emocionadas de que están aquí. Hemos recibido muy bonitos mensajes de los otros videos, pero más que nada creo que nos llena el corazón de saber que un mensaje, aunque sea muy pequeño, está llegando a los corazones de otras personas y creo que por eso nos damos por servidas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos un tema que nos llega a nosotros, creo que nos llega a todos de una manera... en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Que es cómo controlar la lengua, o más bien el poder de las palabras. Y creo que todos en algún punto de nuestras vidas batallamos con eso o estamos batallando con eso, ¿verdad? Entonces nos vamos a meter un poquito a lleno en la importancia del poder de las palabras y qué en realidad significa eso. No solo de lo que nosotros pensamos, pero también de lo que dice la palabra, que creo que eso va a ser nuestro enfoque el día de hoy, ¿no? Ya, y más que nada porque creo que nos aplica en cuestión de mamás, de amigas, hijas, hermanas, entonces es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice sobre el poder de las palabras porque literalmente puede Derrumbar o lo sí, contrario. ajá, o lo contrario. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene la palabra que decir, ¿verdad? Entonces para esto vamos a ir a Santiago 3 y en este párrafo nos vamos a enfocar de toda la charla y simplemente pues lo que salga, ¿verdad? Yeah. Así que lo que nos venga a la mente, vamos a contarles anécdotas tal vez que hemos vivido nosotras y de ahí pues vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Así que dice Santiago 3, si alguno no cae en falta de hablar, ese varón es perfecto, capaz de controlarse a sí mismo. Mi esposo compró un librito donde hablaba sobre el control de sí mismo y me recuerda mucho esta frase porque es como la importancia y cómo nosotros no notamos, cómo a veces nosotros realmente no tenemos el control de las palabras, de lo que nosotros hacemos o decimos, you know? Yeah. Y no es hasta que haces daño, hasta que dices algo que tal vez no era tu intención, entonces dices, wow, Yeah. lo dije así de la nada Yeah. y ahí no me estoy controlando, o sea, ahí no tengo control de mí mismo porque mi objetivo no era ese. Yeah. Y creo que pensamos o sea, el hablar lo usamos para todo, o sea, es algo tan primordial e importante en nuestras vidas porque así es como nos comunicamos para todo. Y no nos damos cuenta el poder que tiene este músculo, esta lengua. No nos damos cuenta del poder que tiene y cómo a veces nunca hemos pensado en, hey, tengo que practicar ese control, de cómo yo poder controlar lo que digo, lo que hago, pero más importante lo que digo, porque como acabamos de decir, puede derrumbar o puede alzar naciones, literal. Yeah, porque, bueno, creo que se nos recalca bastante en nuestra fe cristiana de, controlar nuestras acciones y todo eso. Pero muy rara la vez decimos controlar mi lengua. Eso casi no lo pensamos. No lo pensamos y vamos a hablar un poquito más porque se mete más a fondo de la lengua, de lo que es el miembro que tenemos aquí, tan chiquito pero tan poderoso, pero es algo que no pensamos realmente. La lengua literalmente puede controlar todos los aspectos que supuestamente nosotros estamos ya controlando, ¿verdad? Con nuestros actos. Más adelante dice a los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y poder así dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con los barcos. Por muy grandes que sean y por muy fuerte que sea el viento que los impulsa, un pequeño timón basta para que sean gobernados a la voluntad del timonel. Pues lo mismo pasa con las lenguas. Siendo un miembro tan pequeño es capaz de grandes cosas. Wow. Esa parte del caballo, y creo que se lo dije a Miriam como unas 5 veces ahorita, estaba escuchando a Fray Nelson y él especificó en estamos leyendo Santiago, él especificó cómo controlan un caballo, que es le ponen el freno en la boca y así es como controla todo su cuerpo. Entonces, ¿qué control de animal, de cómo se controla todo su cuerpo a través de la boca y cómo lo podemos poner en nuestras vidas, de qué es lo que tanto podemos controlar a nuestro alrededor y a nuestro interior si nada más podemos controlar esto, ¿verdad? Ya, porque hay veces que uno, como por ejemplo, a mí me ha fallado mucho eso en el pasado, big time, growing up y hay veces que uno se deja llevar por, pues como crece uno, hay veces como escucha uno que las personas hablan a nuestro alrededor y no tiene nada de malo porque hay personas que, pues eso es tu entorno, eso es lo que sabes,
pero es como ya cuando creces ya sabes mejor, like, como dicen en inglés, like when you know better, you do better, you know, y es como que uno mismo se va poniendo ese freno, you know, y uno mismo va haciendo ese jockey que dirige al caballo, you know, like yo mismo me pongo el freno y digo, wow, like, ¿qué está pasando aquí? You know, porque hay veces que yo misma me doy cuenta de cómo estoy adentro por lo que sale de mi boca. You know? Y creo que eso es muy importante, y creo que hay que recalcar esa parte de, a lo mejor si estás en la iglesia ya te das un poquito de cuenta de que, ok, lo que yo traigo en el corazón es lo que va a salir de la boca, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuántas veces te has puesto a pensar cuando le gritas a tu niño, cuando le gritas a tu esposo, cuando te peleas con tus amigos o con tu mamá? Eso es lo que en realidad tú traes en el corazón, ¿verdad? Quizás traes coraje, quizás traes rencor, algo así, pero eso es lo que te va a salir de la boca. Entonces creo que más adelante nos vamos a meter un poquito más en unos consejitos, pero pensar en eso de cómo lo que traemos adentro va a salir y cómo la podemos regar. Y dice, ¿no ves como un pequeño fuego hace arder un gran bosque? Pues también la lengua es fuego, es un mundo de maldad. Se establece en medio de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y atiza por los poderes del fuego eterno y hace arder el curso entero de la existencia. Esa parte me hace pensar como cuando nosotros dejamos que una palabrita que decimos, like, es como tipo dice, no, que arda. Pero si tienes algo que decir, dice, lo voy a decir y que arda. Y me ha pasado a mí, me ha pasado muchas veces porque yo soy una persona que soy bien tajante con mis palabras, y yo como que he visto en el pasado donde una sola palabra puede hacer arder un grupo de personas o en mi familia o así. Y ya después me doy cuenta de la maldad que está ahí. O sea, nunca viene de un lugar bueno, nunca viene de deja amo a la persona. Siempre viene de querer hacer algo para que la otra persona sienta algo. Sí, siempre viene de un lugar malo, o sea, nunca viene de algo bueno. Y creo que ese es algo muy importante porque todos hemos pasado por eso y es como una tipo vengancita. Like, sí, es venganza. Te dijeron algo que no te gustó, ok, pero yo me la sé y déjate la regreso con una simple palabra. Y aunque no seas directo con lo que vas a decir, pero con esa simple palabra que digas, ya sabes que le diste donde más le dolió. Y eso es lo que es. Eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. Y uno es bien culpable de eso porque si no se cuida uno es como ese sarcasmo de querer darle a la persona, como dicen, el passive aggressive, ser tipo passive aggressive con las palabras. Es como hay personas que saben detectar passive aggressive, las personas pasivas agresivas y eso para mí es como bien peligroso. Porque estás hiriendo a la persona y sabes que estás hiriendo a la persona and you do it aún, ¿verdad? Sabes como que le va a doler en una parte, o a veces, a mí me ha pasado que a veces sea algo donde te duele y a lo mejor, o un defecto, ¿verdad? O en un defecto y es como que lo dices y a lo mejor no lo recalcas, pero sí lo mencionas, como dice, bien quedito, bien chinaquedito. Pero tú sabes en tu interior que estás causando un fuego. Sí, ¿no? Y es como dicen, like, recuerdo que mi hermana decía, yo prefiero 1000 veces una persona que me dice en mi cara que no le caigo bien, a una persona que en mi cara me está diciendo que le caigo bien, pero a mis espaldas me está maldiciendo o me está haciendo passive aggressive, you know? Es mejor así porque así sabes de quién te estás, sabes con quién estás. Si no me quieres, pues no me quieres y sé que no me quieres. Pero qué peligroso cuando pienso que me quieres y no. Eso es muy feo. You know, eso, Vamos a la otra. Ok. Dice, en efecto, toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana, que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Wow, qué fuerte. It's like, hemos hecho de todo en esta tierra, hemos inventado, nos hemos ido a la luna, hemos regresado, hemos ido hasta el fondo del mar y hasta, tragedias han pasado allá. Y no hemos domado la lengua. El miembro tan chiquito que tenemos, un músculo tan muy pequeño, pero es uno de los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo, la lengua. Y o sea, físicamente, pero también
de lo que hace la lengua, you know? Yeah. Entonces es como que qué hermoso como lo pone aquí Santiago, de que hemos hecho de todo, pero si nada más pudiéramos tomar esto, ¿cómo cambiaríamos el mundo? ¿Cómo cambiaríamos nuestra vida, verdad? Me hace pensar mucho en un ejemplo que escuchamos en un podcast de cómo el poder de las palabras, el poder de la lengua, literal, mata o trae personas a la vida, ¿no? Entonces, como por ejemplo, si pensamos en Hitler, como él con sus simples palabras mató a cientos y cientos de personas, y como Martin Luther King, que él, o sea, habló, pero habló vida a muchas personas, y cómo salieron de esa opresión a través de sus palabras. Entonces, cómo, y eso va como para ti, cómo tú estás usando tus palabras. Y es que hay muchas personas que, por ejemplo, tienen ese don, ¿verdad? De que dicen, ay, no, le dicen, ay, sabes hablar, sabes decir las cosas. Y por una humildad, por decir humildad, porque esa no es humildad, no dices nada, te quedas callado. Yo creo que eso es como un pecado ya de omisión. Porque yo creo que si Dios te da un don de palabra, tienes que usarlo para la gloria de Dios y obviamente en beneficio de los demás. Pero como hay ciertas personas que tienen ese don de saber usar sus palabras para bien o para mal, y lo usan para mal. Exacto. You know, como, y creo que las personas que tienen ese don de palabra lo saben. Saben que pueden persuadir a las personas para hacer ciertas cosas. Saben que pueden convencer a las personas de ciertas cosas, etcétera. Y lo vemos como un ejemplo muy natural, los salespeople. Hay personas que te venden un lápiz y lo vas a usar el lápiz y vas a estar emocionado de comprar el lápiz porque esta persona te lo vendió tan bien. That's so true. You know, pero esa misma persona que sabe vender el lápiz, también te puede inducir a las drogas. Una mentira bien dicha que te la vas a creer. Te puede inducir a las drogas, te puede inducir al sexo, literalmente te puede llevar a la muerte. You know, y todo con el poder de las palabras, porque pues muchas personas tienen ese don. You know? Y creo que uno como checándose cómo estás recibiendo las palabras también. You know? Porque creo que así como tú sabes, a lo mejor tú sabes que no tienes ese don de palabra, pero tienes ese don de poder escuchar y discernir, ok, ¿qué me está diciendo esa persona? ¿Cómo lo estoy tomando? Y sí, porque es muy obvio, y creo que tienes que también poner atención cómo es en la forma que las personas te dicen las cosas para poder cachar. Porque yo he estado en situaciones donde sé que hay personas que, o sea, tienen ese don muy bueno de palabra y están diciendo una mentira, pero te la pintan que es la verdad infinita. Los políticos. La verdad infinita. Y es like, man, that sounds so true. Y eso es de mi parte siendo bien gullible. Como que me lo creo todo y no cuestiono. Entonces, es como dice la palabra, también hay que, así como anunciamos, hay que denunciar. Hay que denunciar, you know? sí. Es el don de la palabra, o sea, usarlo para anunciar y denunciar. That's true. Y dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. That's crazy. That's crazy. Like, es como con esta misma boca estamos alabando a Dios, lo estamos bendiciendo, pero saliendo de la iglesia estoy hablando de la hermana que traía el chicle en la misa. And you know what, it makes me think como yo no puedo decir que veo a Jesús en las personas si las estoy maldiciendo, o si se voltean y ya estoy cuchicheando de sus vidas, o tal vez hacer un comentario donde yo sé que la persona va a sentir algo feo y lo voy a hacer porque no puedo con esa misma lengua alabar a Dios, y sin embargo lo hacemos. So it's like, qué hipocresía sale a veces de nuestra lengua, de nuestra boca al hacer eso. Y todos hemos sido culpables de eso. Y todos hemos sido culpables de eso. Wow. De la misma boca salen bendición y maldición. No debe ser así, hermanos míos. ¿Acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y agua amarga? ¿Puede la higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos de parra? Pues tampoco un manantial salado puede dar agua dulce. Palabra de Dios. I think esa es la parte como más
clave, como del corazón habla la boca, de lo que hay en el corazón habla la boca, y no puede, si nosotros decimos que somos un manantial, nosotros no podemos dar agua, como dice aquí, no podemos dar agua salada y agua amarga, son cosas contrarias, y se nos olvida a veces que se nos pide coherencia, y es bien difícil, es bien difícil ser un cristiano coherente, porque es bien fácil y muy llamativo usar palabras que todo el mundo usa. Oh, yeah. Es muy llamativo y a mí me llama la atención bastante, es una tentación muy grande, y ponle que no todas las palabras son malas, hay palabras que puedes usarlas para llevar a algo, pero llega un punto donde dices, bueno, estas palabras me están ayudando en algo, están levantando algo, solamente las uso para llenar el vacío de que tal vez no sé usar el vocabulario y tengo que meterle una grosería o algo así para llenar el vacío de lo que no sé decir. Creo que y es muy fácil tomarlo como, no, pues es que solo es una palabra, o sea, no tiene nada que ver, pero en realidad es solo una palabra, en realidad hay que ir más adentro, hay que ir a la raíz del por qué lo estoy diciendo también, porque el vocabulario es demasiado grande, entonces podemos usar y lo que inventamos también. Entonces podemos usar algo que no sé, o ¿sabes qué? Si no tengo nada que decir, nada bueno que decir, mejor me callo, ya no digo nada, porque a veces queremos hablar y por opinar, pero no estamos aportando nada a la situación, al problema, a la verdad, right? Nada más es para escupir, y es muy fácil caer en la situación de nada más te quieres escuchar. You just want to hear yourself talk and you want to make sure that you said something y ya. Literalmente nada más para llenar el vacío, para llenar lo que había, y no aportaste nada, no hiciste nada, no levantaste, no creaste, no diste vida. Y fíjate que se me hace como bien, especialmente nosotros que somos personas que estamos intentando caminar en la fe, como mujeres, como mamás, como hijas, lo que sea, como es bien importante acostumbrarnos a que estamos llamados a dar vida, porque eso es bien importante. Yo he visto cómo a una persona de esposa, lo digo, yo lo he experimentado más de esposa, donde literalmente una esposa a un esposo puede levantarlo, como no tienes idea. Esta vida a los hombres especial, a todos nos da, pero cuando viene una persona con desánimo o que tal vez se fue mal en su día, yo he tenido situaciones, and I think I've told you once, donde tuve una situación específicamente este día. Me acuerdo que mi esposo venía como bien cansado y él nunca se queja de nada, él para que se queje es bien raro, pero llegó este día y yo veía que estaba como decaído, y se le ocurrió como contarme, porque yo siempre le pregunto que sí, cómo le fue, y nada más escucharle. Yo estaba cocinando y me volteé y como le dije, no te preocupes, o sea, todo va solo. Con las pocas palabras que yo le estaba diciéndole, no te preocupes, todo va a estar bien, tú y yo lo vamos a hacer juntos, tienes todo mi apoyo, etcétera, etcétera. Recuerdo que él me miró y me dijo, por esto me gusta llegar a la casa. You know what I mean? Como por eso le gusta llegar a la casa a mi esposo, porque sabe que llegando a la casa, no importa qué pasó afuera, en su casa va a recibir motivación, va a recibir paz, va a recibir alguien que está a su lado, va a tener vida, y las palabras, imagínate, si yo en primera nunca le preguntas a las personas cómo están, nunca profundizas, nunca te enteras cómo están por dentro, nunca hay manera de empatizar. Y si no empatizas, ¿cómo vas a saber qué hacer? Y es muy fácil decir, ok, yo voy a proyectar lo que yo traigo en esta persona, pero ¿qué tal si esta persona ya estaba hasta abajo? Y tú con tus palabras lo entierras, Entonces, para mí fue como, se me grabó ese día, porque dije, wow, muy, muy probablemente yo iba a llegar a reclamarle algo. Muy probablemente. Y bendito Dios que no lo hice. So it just me pone a pensar en cuántas veces no he dejado pasar un día así. Y sin preguntarle cómo estaba, empecé a reclamar o empecé a decir algo que no debía. Y cuánto daño le he hecho hasta ahorita. Y creo que podemos pensar en los niños. Me hace pensar mucho en los niños y cómo
o sea, tú los vas marcando desde pequeños y ya nada más lo veo. Hay cosas que a veces yo digo en un tono y cuando mi niña lo repite, lo dice en el mismo tono y yo, ¿dónde agarraste eso? Y no me dice de dónde lo agarró, pero es en la manera que yo lo dije, ¿verdad? Entonces, como desde pequeños también vamos, lo que le decimos a nuestros niños, no nos va a hacer efecto en nosotros, le va a hacer efecto a ellos. Y me hace recordar mucho creciendo. Yo tenía una amiga y ella estaba llenita, y me acuerdo que estábamos en elementary school y me acuerdo que a veces nos juntábamos y su mamá era muy fuerte con las palabras con ella, pero demasiado fuerte al punto de que a veces hasta me daba miedo de la manera que le hablaba y le decía de cosas. Y yo me acuerdo, ya después con los años pues ya nos separamos y todo, pero ahora ella, o sea, sufre con muchos problemas de self-esteem por lo que le decían desde pequeña, y creo que eso es un buen recordatorio de cómo le estamos hablando también a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposos, cómo le hablas a tu esposa, porque el mundo es muy cruel allá afuera, right? El mundo es muy cruel allá afuera, entonces, como dicen siempre, hay que buscar el oro en los demás. Y aunque no sea tu familiar, right? Aunque no sea tu familiar, creo que si estás en el camino de la fe y ya conoces el amor de Cristo, tienes que buscar lo bueno en las personas, aunque sea el que menos te caiga bien, right? Buscar lo bueno porque you never know what you could be doing for them con tus palabras, you know? Y ahí es como dicen a los niños, cuando tú les dices algo malo sobre ellos mismos, ellos no te odian a ti, se odian a sí mismos. You know, eso sí me rompe el corazón, como nunca te van a agarrar coraje a ti, siempre lo van a agarrar con ellos mismos, y eso es bien triste. Me hace mucho pensar como por ejemplo, porque no todos tuvimos una infancia donde nuestras mamás eran como, papi, no, siempre tuvimos la típica chancla que ahí te va y no dicen nada. Y como nosotros como mamás tenemos que estar siempre en un modo sanación. Siempre en un modo sanación, y no en manera de reclamar a nuestro pasado, reclamar a nuestra crianza, no, para nada, porque bendito Dios que hoy somos quien somos por nuestros padres y por el esfuerzo que hicieron de criarnos, porque ellos nos criaron con las herramientas que ellos tenían en el momento. Pero misma mi mamá, y mi mamá nos escucha, me va a escuchar a May. Hola, señora. Pero ella misma nos dice a nosotros, dice, yo no quiero que ustedes les hablen mal a estas niñas, dice, porque ustedes tienen que aprender de mí, de que cuando uno no conoce a Cristo, porque antes no éramos tan cercanos a la iglesia, o sea, siempre hemos sido católicos, pero mi mamá no era tan acercada a la iglesia como lo es ahora. Y antes pues no nos hablaba de la manera que él nos habla ahora, obviamente. Y nos dice, es cuando uno no está cerca de Dios, uno habla a lo tonto. Uno habla por hablar, uno habla lo que siente, o muchas veces uno habla lo que viene, lo que no ha sanado. You know, habla las heridas, habla el pasado, habla el coraje, habla todo lo malo. Y ya después te das cuenta de que, sangraste encima de personas que nunca te hicieron nada. You know, entonces siempre se nos grabó a mí y mi hermana como tenemos que estar sanando cada rato. Mi mamá siempre nos recuerda, siempre dice, a esas niñas no me les vayan a hablar mal, dice, cuiden cómo les hablan, cuiden cómo les dan ejemplo. Y o sea, los niños son como tan impresionables. Cualquier cosa que tú les digas o les hagas, ellos lo van a repetir, y es muy difícil romper esos patrones. Entonces, intentar que no les demos tantas cadenas que ellos tengan que resolver después, ¿no? Es una cadenita, porque así es como tú les hablas a ellos van a decir, ya sea que mi mamá me habló de tal manera, yo tengo algo que tengo que sanar y trabajar, o hacerlo de tal manera que lo hizo mi mamá. Sí, right? Y así se va llevando las cosas. And como siempre le hemos dicho aquí, like, you know, you're raising up saints, you know, entonces todo lo que tú digas para afuera, que sean palabras de amor. Y si no tienes nada que decir, o si en realidad te están tentando la pasión, ¿sabes qué? Llama a María, llama a Jesús, a todos los santos, and que te den palabras de vida, you know, palabras de vida para poder decir, para poder estar, porque si no, we would be just tearing down everything. Y siempre estar recordando también el buen ejemplo, you know, como por ejemplo yo digo, mi mamá, yo siempre menciono a mi mamá porque pues, es mi ejemplo más grande que tengo, pero ella como a pesar de todo lo que ella pudo haber sido en cuestión, you know, de su pasado, lo que sea, ella tiene una manera
tan hermosa de dar amor con sus palabras, pero ahora ya agarrada de Cristo, ¿no? Tiene una manera de crear vida, de crear paz, de sanar literalmente con sus palabras, porque a veces que uno va a su casa de mi mamá, o por ejemplo nada más, sus hijos, y nada más de ver cómo ella está platicando, o de ver cómo ríe, o de reírnos con ella, es una manera de sanar a las personas, de dar paz. Y a veces no necesariamente tienes que tener un montón de palabras que decir, sino simplemente dar paz. Hay veces que no necesitamos decir nada, hay veces que el silencio es suficiente. Es como una medicina, ¿no? Las palabras son como una medicina cuando sabes usarlas a la luz del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo te va a callar. Y te va a decir, ¿sabes qué? No digas nada, ríete un ratito, ríete y si te están contando las anécdotas malas, tú ríete con ellos, y hazlo sentir que están bien, que Dios está con ellos y que Dios los ama, y recuérdales que hay esperanza. Eso es más valioso que estar, ay, ¿a poco te hicieron esto? ¿A poco te...? Ay, no, qué malo. Es muy valioso saber cómo apaciguar a una persona para no llevarlos a un extremo de que si te están contando algo malo, no llevarlo a dime más, porque hay una línea bien finita donde es tú, si van a ti, tú escuchar para dar consejo o tú escuchar para chismear, right? Y creo que todos hemos caído en eso donde, no, pues tengo que hablar contigo, sí, cuéntame más, en serio, tell me, ¿qué te dijeron? More about it. Te puedes meter, y es cuando ya es pecado, y ya es fuerte, porque ya estás hablando muy mal de las personas y ya te estás metiendo en juzgar a otras personas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo. Ya se fue de la ventana, ya se fue de la puerta del amor. Y creo que también ahí es donde entra el control propio de, por ejemplo, si yo sé que a mí me están diciendo cosas de otra persona, ¿sabes qué? Tener el valor de decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de otra cosa. Y creo que es algo muy difícil de poner en práctica, pero si tú batallas con eso de que te empiezan a decir cosas y te gusta pues el chisme, te gusta estar en la plática y te gusta saber y estar metido entre las vidas de otras personas, aprender a decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a hablar de otra cosa. O cambia la conversación, o mejor empieza a hablar cosas positivas de esa persona. ¿Por qué no? Porque creo que todos tenemos algo bueno, aunque sea la vecina que no te caiga bien, pero algo bueno tiene. Entonces, aprender a tener ese control de poder decir, ¿sabes qué? Mejor no. Hasta aquí. Esta conversación no está haciendo nada. Y es bien difícil. Es muy difícil, porque ya que estás ahí, te das cuenta, como el típico que dice, pero nosotros ¿quién somos para juzgar? ¿Verdad? Es porque ya te diste cuenta que la regaste. No, pues que Dios lo proteja. No, pues ya no. Que Dios lo cuide. Que Dios lo cuide, porque ya nos dimos cuenta que la regamos. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada hasta que ya después terminaron de chismear y de vivorear. No, pero que Dios lo bendiga. O sea, es como quererle poner una curita a la herida ya. A una grandotota. No cabe la cosa. So, con eso queríamos dejarlos como con tipo, no tips, pero como puntos para poder pensar. Sí, algo para poder analizar y tal vez intentar mejorar la situación cuando nos veamos en esa situación de que tal vez estoy usando mi don de palabra a lo contrario que me llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo primero sería como analizar. Analizar y realmente ser claros con Dios. Ahora sí que usarlo como un espejo de que Dios, esto es lo que soy. Hablo así, digo esto, etcétera, etcétera. Este es el estado de mi corazón. Y mi boca está hablando así porque mi corazón está así. Como, hacer como una examinación de ti mismo. Un examen de conciencia. Un examen de conciencia. Así como cuando vas a confesión y haces ese examen de todos tus pecados de conciencia. Ok, Señor, así soy. Trabaja conmigo y trabaja con lo que yo soy y con lo que yo tengo, especialmente con este corazón, para yo poder frenarme o dar palabras de vida, right? Y usa lo que yo tengo, o sea, no te estamos llamando y Él no te está llamando a que cambies tu personalidad, más bien que la moldees a favor de Él y a favor de dar ese amor. Y eso no puede pasar sin que también nosotros tengamos un deseo de cambiar. Y no porque de nada sirve que yo haga un examen de conciencia si no deseo cambiar. Si no quieres cambiar, no empieces con el examen de conciencia porque te vas a estancar. So, es el deseo de cambiar, el deseo de decir, quiero ser mejor, quiero dar vida, quiero dejar de hacer daño, quiero dejar de
ahora sí que de darme mi propia ansiedad. Cuando tú You know? quieres en realidad ese cambio, así como cuando quieres cambiar tu cuerpo, que vas al gym, comes bien, haces de todo para bajar de peso, así debe de ser de cambiar tu interior, así Yeah. así de le tienes que echar de ganas, pues. Ujú. Y luego sigue, pues, lograr determinar el objetivo que yo tengo al hablar con la otra persona. Por ejemplo, si yo sé que yo voy a... Spiteful. Ajá, si yo voy a hablar contigo, pero yo sé que ya vengo con palabras ¿Por qué? hirientes, decir, ok, ¿cuál es mi objetivo de hablar con Arely en este momento? Si realmente quiero decirle X cosa, ok, hay que orientar mis palabras hacia realmente decirle lo que le voy a decir, pero con palabras de caridad. Como no alardear y estar como rondando, decir las cosas como son, porque no tiene nada de malo de ser claro. La verdad, no. Mientras estés hablando la verdad, no hay razón para no ser claro. No hay, es como beating around the bush. Que venga de un buen lugar. Si tú sabes que viene de un buen lugar, que en realidad esta persona la está regando y tú lo vas a decir, ya sea por decirle, oye, cambia, o sea, hay maneras de decir las cosas, ¿verdad? Y hay maneras de decir las cosas con amor. Y a veces hay una táctica que me hizo pensar en esto, es que a veces está bien hacer como un sándwich de las cosas. Es como, por ejemplo, si algo malo está haciendo una persona y tú vas a hablar, o sea, pensar en tus palabras, cómo lo voy a decir, y, por ejemplo, di algo bueno, di lo que es malo, lo que en realidad tiene que cambiar, y luego di otra cosa buena. O sea, pero que sea genuino, que en realidad tú lo pienses, ¿verdad? No nada más cualquier cosa, pero que sea genuino. Y es una táctica que cuando era maestra y tenía que hablar con los papás y tenía que decir algo no tan positivo de sus hijos, porque a nadie nos gusta que nos digan cosas malas de nuestros hijos, me ayudaba mucho esa táctica de un sándwich, por ejemplo, he does great in this, pero sabes que tenemos que trabajar en esto, tal, pero esto, y creo como que eso ayuda a apaciguar las aguas. Y creo que esa táctica la usamos naturalmente cuando hablamos con amor. Sí, es una táctica. Lo hago because of love. Pero si lo haces con amor, ni sabes que es una táctica que le estás usando. ¿Sabes qué, mamá? Yo te amo, pero tal vez hay que mejorar en esto. Pero yo te ayudo, o con un amigo, o con tu papá, tus primos, o lo que sea. That's so nice. It works. Yeah, it does. Y bueno, lo último es la práctica. Ahora sí que esta es la más difícil, la práctica, porque tenemos que... Y algo que estaba pensando earlier es como, en la práctica es fácil decir, ay, yo voy a ser nice, y le voy a decir, ay, qué bonito vestido. Pero realmente vayamos más a fondo, porque creo que we can be nice. Es muy bonito ser de las personas de que ves lo bueno en todos lados, pero como dice el dicho, credit where credit is due. Si una persona hace algo bueno, díselo. ¿Por qué quedártelo callado? Build that person up. Hay que construir a las personas. Si vemos algo bueno y queremos que eso se repita, hay que decírselo. Porque lo que nos dicen bueno de nosotros se repite. Y se te queda. Y nada más dile algo, si tú tienes niños, nada más dile lo hermoso que se ven. O nada más dile, me gustan tus vestidos, o me gustan tus zapatos. Mira cómo la cara se les alumbra, y esa sonrisa, o sea, te llena el corazón. Y nos ha pasado que le hemos dicho, o yo le he dicho un complemento a alguien que a lo mejor no se lo esperaba, y me hizo sentir mucho mejor a mí que a la persona. Y es como que, wow, ok, si todo el mundo nos pusiéramos en esa posición de echarle flores a todos, no solo de lo que traen puesto, pero en realidad de su mente, de lo que piensan, de lo que dicen, sería otro mundo. Exacto, no solamente que sea superficial, sino ir más adentro. Me gusta esta parte de tu personalidad, me gusta esta manera de pensar tuya. O sea, realmente ir a fondo y ver a las personas, halagarles su entorno, ver por lo que son, no por cómo se ven, porque cualquier persona te puede halagar, que el pelo, que la ropa, lo que sea, and that's really nice too, pero halagar el entorno, eso cambia, eso cambia a la gente, Ahora halagan lo que estas son las redes sociales, tu página es muy aesthetic. Y todo eso es muy bueno, a mí es bueno halagar, y como dicen, credit where credit is due, pero cuando lo usamos para lo contrario, that's what it's like, entonces la práctica, y otra cosa que también se me vino a la mente, cuando nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir un te amo, porque yo me acuerdo que yo no estaba acostumbrada a decir te amo papá, te amo hermana, te amo, era así, pero cuando tú te acostumbras
las primeras veces se siente tan incómodo porque no estás acostumbrado, you know, pero ya con la práctica se vuelve parte de ti y las personas ya lo esperan y si no lo dicen, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás enojada? ¿Qué te pasó? You know, so ya esperan esa ternura, ya esperan ese amor, ya esperan esa uplifting, you know. O si vas caminando en el camino de la fe y empiezas a decirle a las personas, Dios te bendiga. Oh, man, siento que eso al principio, cuando empiezas, lo escuchas de todo el mundo, pero ya cuando tú lo dices, es como, wow, Dios te bendiga. Like, y se vuelve eso salió de mi boca. Eso salió de mi boca. Se vuelve tan hermoso tú poder decirlo y en realidad quererlo. You know, Dios te bendiga. Like, I really want que Dios te bendiga. Que Dios, que la otra persona se lo crea también. It's so beautiful. Yeah. But anyways, creo que con estos puntos podemos seguirle. Y para ser honestos, repasamos esta plática como 20 veces porque hay muchas formas de poder llevarla y hay muchos videos y hay muchos podcasts que hablan del control de la lengua y creo que está muy bien porque es algo que a todos nos llega y es algo donde todos tenemos que trabajar. En un aspecto u otro, todos nos hace falta, todos tenemos que trabajar, entonces esperamos que les haya ayudado. Vamos a poner la escritura en la descripción de Santiago, está muy buena y hay otras también que tenemos que también hablan del control de la lengua, del poder de la lengua. Entonces, ¿anything else? No, solamente que las chequen las escrituras que vamos a poner porque van a ser como muy buena referencia y siempre está recordando que el que mejor usó sus palabras fue Jesús para enseñarnos, para dirigirnos, para todo. Hasta sus silencios eran perfectos, así que nosotros hay que aprender de él, seguirlo a él y adelante. Amen. Alright, bueno, muchas gracias por ver este video. Como siempre, comenten, denle like, compártanlo y déjenos saber si quieren escuchar otro tema interesante o algo que les llame la atención. ¿Ok? Dios los bendiga. Bye.